orar, que el Señor nos guíe en el proceso de estudio de la palabra. Soberano Señor y Padre Celestial, qué gran gozo y alegría, Señor, poder estar con mis hermanos hoy, con amigos también, con personas, Señor, que asisten tal vez por primera vez. Pero en general, Señor, poder estar con el propósito con el que nos has llamado, a glorificarte, a alabarte, a conocerte, Señor, a exaltar tu nombre y a reconocer el señorío de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, yo te pido que toda la gloria de lo que hacemos aquí sea para ti. Yo te pido, Padre Celestial, que nuestras mentes y corazones estén puestos en ti y en tu palabra un rato en esta mañana. Y también te pido que tengas misericordia de mí como ser humano, con mis falencias, con mis dificultades. Me permitas que una vez más tu Santo Espíritu me use para que tu palabra llegue a los corazones de los hombres. Y gracias por el privilegio que es poder predicar tu palabra y porque realmente es el mensaje de las Escrituras lo que nos congrega aquí hoy. A ti, oh Jehová, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El problema de uno enseñar cuando le acaban de decir que hay comida es que nadie está pensando en la enseñanza, ¿verdad? La gente está pensando normalmente en la comida y es normal, ¿no? No es carnalidad ni nada de eso, es un asunto más bien estomacal, lo que viene sucediendo. Sin embargo, pues vamos a concentrarnos en el estudio. Hoy no vamos a continuar porque los que van conmigo viniendo todos los fines de semana saben que llevamos un estudio consecutivo, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un pequeño pare allí para hablar de otro asunto. Vamos a enseñar de otro tema con el propósito de que pues todos puedan recibir, aunque no hayan estado en línea, aunque no hayan venido todos los fines de semana. No hay problema. De ahora en adelante puede venir todos los fines de semana. Es bien recibido aquí. Nuestro grupo, los que más quieren que se acabe rápido el sermón son los que están allá atrás ejercitando las venas de las pantorrillas hace rato, pero ellos siguen allá haciendo el ejercicio a las piernas unas 2 horas más. Entonces, ánimo allí a continuar. Hermanos, es una época de celebraciones, ¿verdad? Y es fácil pasar por la calle y ver las familias reunidas, celebrando, ver qué celebran en esta época. Final de año, ¿verdad? Los grados, ¿verdad? Vimos también celebraciones de grados por ahí. Vemos la Navidad, la celebración de Año Nuevo. Y en general es época de mucha celebración y uno que otro salado que cumple años en esta época y no le dan nada, pero de todas maneras también hay quien celebra eso también por allí. Entonces es bien interesante que es época de celebraciones y la iglesia del Señor Jesucristo se levanta ya sea como testigo de esas celebraciones o incluso como participante de esas celebraciones. Pero la iglesia está allí viendo cómo la gente se ríe, viendo cómo la gente intenta cultivar el gozo, cultivar la alegría, y hay muchas maneras de intentar buscar eso, y normalmente se hace a través del placer. La gente supone que el placer da plenitud. Es una forma equivocada de pensar, es una forma hedonista de pensar, pero la mayoría de las personas piensan que el placer, confunden el placer con la plenitud, con el gozo, que no es lo mismo. Sin embargo, cuando una persona llega a conocer a Jesucristo, al Jesucristo de la Biblia, al Cristo de la palabra, al que presenta la palabra del Señor, al que da testimonio a las Escrituras, entonces puede comprender la naturaleza real de lo que es el gozo, la naturaleza real de lo que es la alegría, la naturaleza real de lo que es la bendición dada por Dios a la iglesia. Y entonces el creyente logra entender que es dentro de la iglesia y no por fuera de ella que se alcanza la plenitud. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, acerca de la iglesia y de la bendición de estar en la iglesia. Porque tal vez algunos es la primera vez que vienen a una iglesia o a una iglesia de este tipo. Hay otros que vienen ya frecuentemente y hay otros que no se pierden un tinto aquí en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. A mí me gusta mucho que llegue la gente entre semana y fines de semana también. Pero, ¿qué es la iglesia? Hermanos, la palabra iglesia significa los llamados fuera. En el tiempo de antes del Imperio Romano, habían mensajeros que iban a llevar el mensaje que daba el emperador de pueblo en pueblo. Y cuando llegaban a un pueblo, cualesquiera fuera,
hacían tocar una trompeta, una bocina, y la gente del pueblo escuchaba que había un mensaje, y esa trompeta los llamaba afuera, los llamaba a salir de sus casas. Se reunían en la plaza, y a esa reunión de gente que estaba ahí para escuchar el mensaje del rey, a eso se le llamaba la eclesia o la iglesia. Entonces la palabra iglesia significa los llamados fuera, por eso significa eso, los llamados fuera. Y de alguna manera lo que hacemos en la iglesia es lo mismo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios creador de todo el universo, manda un mensaje y manda a los hombres a salir fuera de este mundo y a venir y a congregarse para escuchar el mensaje de ese Rey. Y por eso seguimos llamándonos hoy la iglesia, la iglesia. Entonces la iglesia no es la capilla, la iglesia no es la estructura, la iglesia no son los ladrillos, la iglesia no es el garaje, porque es una iglesia de garaje. Bueno, la iglesia no es el garaje, la iglesia es la gente, la iglesia son las personas, porque lo que significa iglesia precisamente es eso, los que fueron llamados a salir, los que son llamados afuera. Ahora, el término iglesia se puede referir en la Biblia y también en el lenguaje que hacemos comúnmente del término, se puede referir a la iglesia local o a la iglesia universal. La iglesia local son las personas que se reúnen en un sitio determinado, en un momento determinado. Es decir, lo que hay aquí es una iglesia local, un grupo de personas reunidas para escuchar la palabra de Dios, para exaltar el nombre de Dios en un momento determinado de la historia y en un lugar determinado de la geografía. Eso se conoce como la iglesia local. Pero existe otro concepto de iglesia que es todavía superior, que es mayor, que es la iglesia universal. El término iglesia universal se refiere a todos los creyentes en Cristo Jesús en el mundo, en todo tiempo, todos los que han creído en Cristo. Esa es la iglesia universal. Y eso nos reúne a nosotros junto con los apóstoles y con todos los que creyeron en Cristo, y eso nos hace parte de lo que se llama, místicamente hablando, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Eso para qué? ¿Para qué todo esto? Pues para que de ahora en adelante, cuando yo esté hablando de iglesia, pues ustedes más o menos sepan de qué es que estoy hablando yo. Entonces, en una capilla, en un edificio, pueden estar muchas personas, pero solamente hacen parte de la iglesia universal aquellos que han entendido el mensaje del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que hay que entender? ¿Cuál es el mensaje que hay que creer para ser parte no de la iglesia local, sino de la iglesia universal? Porque es que estar en un sitio X, en un lugar, momento X, pues cualquiera lo puede hacer. Pero ser parte de los llamados por Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, ya estamos hablando de algo mucho mejor. ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva, la noticia que el Rey manda a extender, la noticia que la gente tiene que escuchar, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios encarnado, que vino a este mundo, que vivió perfectamente una vida recta, sin pecado, y que murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones y pecados. Porque el Dios eterno, el Dios justo, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que además es santo, exige que el pago por el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta semana me puse con la familia a mirar una película de Navidad. Pues porque es Navidad. Entonces, es época de Navidad, vamos a ver una película de Navidad. Salió una película de Navidad. Entonces, como para uno ya viejito ver películas de Navidad, así es. Entonces yo puse una con La Roca, porque yo dije, bueno, aquí está un machazo, algo tiene que haber chévere aquí en esta película de Navidad. Y sí, la película estaba interesante. Al final de la película hacíamos el análisis de que de un tiempo para acá, de los 90 por lo menos para acá, no volvió a haber una película americana de Navidad donde se hablara de Jesucristo. No vuelve a ser. En lugar de eso, el personaje de la Navidad americana es eso. Es un señor vestido de rojo, ¿verdad? Que tiene mucha energía, pero que reparte regalos por todas partes, pero que al fin y al cabo no es el mensaje de la Navidad. Y yo le decía, hijo, que el significado de la Navidad realmente es que Dios ya nos dio el mayor regalo que podía darnos. El que no escatimó, que no se guardó ni siquiera a su propio hijo, sino que lo entregó en propiciación, en sacrificio,
por todos nosotros para que cada uno de nosotros pueda tener acceso a esa vida eterna, pueda tener acceso a esa salvación. Eso es realmente el significado de esta época, el significado de esta celebración. Pero lo curioso es que el mundo está diseñado para que olvidemos por qué existe realmente una Navidad. Por cierto, Jesús no nació en diciembre, pero eso ya se los he dicho varias veces. Lo importante no es cuándo nació, lo importante es que nació. Y no solo nació, vivió perfectamente, murió y resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Fue glorificado y por ahí escuché, y volverá. ¿Cuántos creen que volverá? Eso es el Evangelio. Y quien eso cree, quien en eso se apoya, quien en eso confía, es parte de esa iglesia universal. Y en eso es que se basa la salvación del ser humano. No en las veces que yo haya ido a una iglesia local, sino en cuanto confío en la cabeza de esa iglesia universal, la cual es Jesucristo. ¿Entendemos entonces hasta ahí lo importante de ser parte de la iglesia? Lo fundamental de ser parte de la iglesia. No le podemos sacar el cuerpo a ser parte de la iglesia, porque es que la iglesia es el diseño divino para que los seres humanos hagan parte del cuerpo de Cristo. Pero miembros del cuerpo de Cristo y miembros funcionales del cuerpo de Cristo. Hablemos un poco de las bendiciones de la iglesia para el creyente, las bendiciones que la iglesia local trae al creyente. Y hoy es un día magnífico, ¿no? Tengo la iglesia llena y el andén lleno, y eso es genial, eso es genial, ¿verdad? Y nos gusta mucho tener aquí la iglesia llena. Lo primero que se vive en la iglesia, que el creyente no puede experimentar por fuera, no porque afuera no hayan grupos que experimenten estas cosas, sino por la naturaleza misma del creyente. Porque cuando una persona cree en Jesucristo, su naturaleza cambia. Y aquí otro concepto místico. Ya hablamos del cuerpo de Cristo y que era un concepto místico, pero hablamos ahora de otro nuevo concepto. Y es el concepto de una nueva naturaleza. La Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas y que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. La palabra participante, ¿qué significa? Que tiene una parte. O sea que usted, si es creyente, tiene una parte de la naturaleza divina. ¿A qué se está refiriendo entonces eso? Sí, a que yo soy Dios. No, eso no es lo que está diciendo la Escritura, sino a que el Espíritu de Dios reposa en los creyentes, vive en los creyentes, mora en los creyentes, los guía, los enseña, los instruye, los corrige. Y eso es ser parte o tener parte de la naturaleza divina. Y eso hace que usted como creyente comience a cambiar en cuanto a su forma de sentir, en cuanto a su forma de pensar, y empiece entonces a necesitar un grupo diferente al cual estar unido. Y vamos a entender por qué la iglesia como cuerpo místico experimenta unidad. Y es la primera bendición que la iglesia experimenta, la unidad. Vamos a la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Estamos allí? Leamos juntos la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este ruego que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto es un llamado a la unidad, pero la unidad de la iglesia local no consiste únicamente en estar en un mismo punto geográfico, que es lo que a veces se piensa, sino que es algo que afecta el pensamiento y el deseo. O ahí dice, en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia debe cultivar una misma mente. ¿Qué es una misma mente? ¿A qué le suena eso? A una forma de pensar, a una forma de pensar.
La iglesia debe tener una forma de pensar. No es la forma de pensar del líder, no es la forma de pensar del pastor, no es la forma de pensar del más carismático. No, no funciona así. Es la forma de pensar de Cristo. La forma de pensar de Cristo, el parecer, la voluntad de Cristo. Entonces, los pensamientos y los deseos de la iglesia están unidos cuando apuntan a Jesucristo y a la extensión de su reino. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la mente del creyente, hermano, sin importar factores sociales, sin importar factores políticos, en los que el creyente tenga que vivir y se desarrolle, la mente del creyente tiene como eje central a Jesucristo. Y entonces la pregunta que debe usted hacerse, bueno, estoy yendo a una iglesia, o es la primera vez que voy a una iglesia, pero la pregunta es, ¿cuál es el eje central de mi pensamiento diario? ¿Cuál es el eje central sobre el cual giran mis ideas, mis voluntades? ¿Alrededor de qué está girando mi vida? Porque no podemos decir que somos cristianos o que somos creyentes si Cristo no ocupa ese centro, ¿no? Ese centro. Así como la teoría heliocentrista dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso dice esa teoría, lo que la Tierra gira alrededor del Sol, que la Luna gira alrededor de la Tierra. Quiere decir que cada una de esas esferas del universo tiene como eje central otra. Y todo lo que funciona allí en esa esfera funciona porque la otra lo rige. Eso dice. Yo no he ido allá, pero eso dice. Entonces, hermanos, lo que sí se puede decir como una verdad es que no se puede ser creyente si el eje central de la vida no es Cristo. No se puede ser creyente si el eje central de su vida es, así sea algo muy loable, porque yo no voy a decir que es que la vida de todos gira en torno al dinero, o que la vida de todos gira en torno a la política, o que la vida de todos gira en torno, no, o que usted puede girar su vida en torno a algo muy loable. Usted puede tener como centro de su vida a sus hijos, por ejemplo, y toda su vida gira en torno a sus hijos, y sin embargo está mal, es incorrecto. Su vida puede girar en torno a sus papás, a su mamá. Y aunque suene muy bonito y todo el mundo diga qué buen hijo es, de todas maneras es incorrecto. De pronto gira en torno a su pareja, a esa persona con la que usted comparte su día a día, y sin embargo es incorrecto. Porque el eje central de la vida de un cristiano debe ser Cristo. Y nadie puede responderse a esa pregunta más que usted mismo y decir, realmente, ¿en torno a qué gira mi vida? ¿En torno a qué trabajo yo? ¿En torno a qué vivo yo? Y a veces nos damos cuenta, para vergüenza nuestra, de aunque que tenemos tal vez 10, 20 años en una iglesia, Cristo no está en el lugar que debe ocupar. Eso nos puede pasar, hermanos. Y la iglesia no puede estar unida si su centro no es Cristo. Realmente ahí, esa es la directriz para todos los demás aspectos de la vida. Si el mundo en el que vivimos rechaza a Jesucristo y el eje de su vida es Cristo, entonces vamos a tener un conflicto de intereses, digámoslo así. Usted queriendo agradar a Dios, el resto del mundo ignorando la palabra de Dios, burlándose de la palabra de Dios o oponiéndose a la palabra del Señor, u oponiéndose a la palabra del Señor. Y entonces, aquí viene un problema, que la única manera de que un creyente esté unido a un grupo social X, cualesquiera sea, conformado por personas no creyentes, es que menosprecie o deje en segundo lugar a Dios. Y esa es la razón por la cual muchos creyentes comienzan a apartarse de la palabra del Señor, comienzan a apartarse y a subordinar la relación con Dios y a poner en primer lugar otras cosas, su trabajo, su desarrollo económico, su pareja o sus hijos o lo que sea, cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos procurando agradar al mundo en el cual vivimos. Y entonces Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta que son palabras muy fuertes allí? Pero que me hacen pensar a mí, bueno, soy amigo del mundo. Si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Así que la necesidad de la iglesia y de la dependencia del creyente para con su iglesia no es porque esto sea una estructura que lava cerebros, no es porque esto sea una estructura piramidal, no porque esto sea, no funciona así. Es que yo como creyente necesito estar y hacer parte de la iglesia, porque Dios me ha diseñado a mí para estar unido a la iglesia. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Vamos a pedir a la nave de mi mano izquierda que nos lean Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, que John va a hacer aparecer allí. Listo, ahí apareció a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bueno, sea felicidad, que el mundo económico que enviase y que nos haga mal. Amén. Hermanos, este versículo es muy interesante, aunque parece un trabalenguas, pero es verdaderamente interesante. El Señor está intercediendo por nosotros, que el Señor Jesucristo, delante del Padre. Y está pidiéndole que seamos, ¿qué? Uno, dice, que seamos uno, que estemos unidos. Y que si estamos unidos, eso hará testimonio, eso servirá de luz y la gente entenderá que Jesucristo en realidad fue enviado por Dios y que Jesucristo realmente es el Salvador. ¿Y qué es lo importante que hay que entender aquí? Que una iglesia unida da testimonio de su Salvador. Una iglesia unida da constante testimonio de su Salvador, no solo porque esté hablando de Cristo a todo el mundo, sino porque la gente dice, ahí ve tan bonito. Allá viven como si fueran una familia. Allá sí se quieren. Allá, ¿qué será lo que hay allá? Yo quisiera disfrutar eso también. Hermanos, ese es el testimonio del amor. Ese es el testimonio de la unidad. Y de eso es lo que debe procurar cultivarse dentro de una iglesia, para que sean uno, dijo el Señor Jesucristo, así como nosotros somos uno. Y el último versículo que leíamos, el 23, que todavía está ahí, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo la iglesia puede ser perfecta en unidad, según ese versículo? ¿Ah? Mientras Cristo more en los creyentes, la iglesia va a ser perfecta en unidad. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No hay conflicto, no hay conflicto. Entonces, hermanos, qué importante es entender que el creyente debe luchar por mantener a Cristo como el centro de su vida. Porque un creyente que muere a sí mismo y que permite que Cristo viva en lugar de él, es un creyente que cultiva la unidad dentro de su iglesia también, dentro de su iglesia. No la separa, no la divide, no la destruye. No está ahí para criticar, para ver si se cantó bonito o feo, si me gustó o no me gustó el especial, si el piano estaba desafinado o no. No está para esas cosas, no viene a dividir, no viene a soltar, no viene a raspar la pared, a derribar la iglesia, viene a construir. Y ahí hay que pensar en eso también. ¿A qué vengo yo a la iglesia? ¿Estoy haciendo qué? Unidad es la primera bendición que tenemos. Tenemos que esforzarnos por mantener esa unidad, por proteger la doctrina bíblica que nos une y estimularnos mutuamente a permanecer en el amor y en el cuidado de unos por los otros, porque eso es mantener la unidad. Entonces, eso es lo primero. La primera bendición que tenemos en la iglesia es unidad. La segunda bendición que Dios ha dado a su iglesia es paz. Oiga, qué interesante, paz. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Va a leerlo fuertemente la nave de mi mano derecha. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a darle un poco de tiempo. Mientras tanto,
Mientras tanto, vamos buscando Romanos 5:1 en el otro lado. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Va a leer esta nave de mi mano derecha a la cuenta de 3 fuertemente, porque veo mucha gente. Así que pueden leer duro. 1, 2, 3. Amén. Entonces, aquí esta porción que leímos nos dice primero que es un vínculo, un lazo, algo que une a dos personas. ¿Y cuál es el vínculo perfecto? El amor. El amor es el vínculo perfecto. Evidentemente, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la Biblia está diciendo, hermano, decida amar. Decida amar a esa persona que no lo saluda. Decida amar a esa persona que es difícil. Decida amar al que sí lo saluda y al que es chévere. También decida amar. Pero decida amar. Porque el amor es el vínculo perfecto. Y un vínculo es algo que une. Entonces, así como una pieza que no está bien pegada, comienza a aflojarse, aflojarse, aflojarse y termina como rueda suelta, ¿verdad? En cualquier cosa, en cualquier estructura. De la misma manera, un creyente que no ama está como diente flojo. Ahí en la iglesia siempre está como temblando y en cualquier momento no lo volvió usted a ver. ¿Por qué? Porque no entendió que aquí se viene a amar. Aquí se viene a amar. Por lo tanto, usted no se puede ir al final del culto corriendo sin saber si su hermano está bien. Porque entonces, ¿cómo lo va a amar? Sin haberlo saludado, sin haberle preguntado cómo está, sin haberlo abrazado, sin haberle preguntado cómo le fue en la cita médica, sin orar por él, si es necesario. Porque si usted no lo hace, usted empieza a aflojarse como el diente, usted empieza a soltarse, porque el amor es el vínculo perfecto. Pero no solamente dice eso, sino que esa porción, el versículo 15, dice, la paz de Dios gobierne, que es gobernar. Es mandar. Muy bien, muy bien. Las mujeres de una vez sabían que es gobernar. No sé por qué, pero ya sabían. Gobernar es mandar. Bueno, listo. Gobernar es mandar. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ahora piense usted en esa frase y piense en su corazón. El corazón es el lugar del ser, que aunque es indefinido es donde residen las emociones. Así que usted analice sus emociones esta última semana y piense si esto se cumple en usted. La paz de Dios gobierna en su corazón. O es un caos, una tormenta. Está ahí como en un barquito, ¿verdad? Como ese deporte de sostenerse en un tronco y usted haciendo equilibrio ahí en medio de ese mar, porque realmente sus emociones lo dominan. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A esa paz fuisteis llamados. ¿Cómo? ¿En cuál cuerpo? En la iglesia. Fuimos llamados a vivir en la paz de Dios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué tipo de paz? La primera, paz con Dios. Importantísima. La primera paz que el hombre debe conseguir y que solamente consigue creyendo en Cristo y siendo parte de la iglesia es paz con Dios. Esa está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero. La paz con Dios viene de ser justificado, o sea, declarado justo por la fe. Cuando usted cree en Jesucristo, usted tiene sobre usted una declaración judicial de justicia. Ser declarado justo no es ser inocente, es haberse librado del problema de su pecado. ¿Sí me entiende? Y de eso se trata la justificación. No se trata de si usted es inocente o no, porque en realidad somos un grupo de culpables delante de Dios. Se trata de que Cristo hizo lo necesario para declararnos justos, justificados. Entonces, el sacrificio de Cristo fue hecho por el amor de Dios para con nosotros, según lo que Juan capítulo 3, versículo 16 dice. Ese versículo se lo sabe casi todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Juan 3:16. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, el amor de Dios es tan grande para con nosotros. Y mire que el amor es el vínculo perfecto.
Y el amor de Dios es el primero, el que nos enseña. El amor de Dios es tan grande, tan perfecto, que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, con el propósito de declararnos justos. Todo el que cree en Cristo es declarado justo delante de Dios. No tiene deuda de pecado, adquiere paz con Dios. Y entonces usted deja de preocuparse, ¿qué voy a hacer yo cuando me encuentre con Dios? Nada, bien, me encuentro con Dios. Usted puede decir como Job, sí, mis ojos han de ver a Dios, mis ojos lo verán y no otros, aunque en este momento mi corazón desfallezca dentro de mí. Y qué importante eso, ya no sentir miedo de ver al Señor, de estar con Dios y de establecer una relación real con Dios. Esa es la promesa de la vida eterna y de la herencia eterna de Dios. Pero no es solamente esa la única paz que se obtiene en Cristo, sino que se obtiene también paz interna. Y es interesante esto porque hay millones de gurús enseñándole a la gente cómo alcanzar su paz interior, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa frase? Ay, alcanzar la paz interior. Y entonces le enseñan a uno a meditar, a que tiene que montarse en un bus 6 horas para ir donde hay una cascada para que el ruido de la cascada le produzca paz interior, pero con el estrés del viaje pues no hay paz. Y así funciona el asunto. La gente está buscando paz interior, pero vamos a ver qué dice Isaías 26:3. Busquen Isaías 26:3, la clave de la paz interior, se la acabamos de dar. No necesitamos gurús, no necesitamos maestros de YouTube, aquí está en la Biblia. Isaías 26:3, a la cuenta de 3 leemos juntos. 1, 2, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en algo de paz. En completa paz. O sea, ¿qué es completo? Que no le falta nada. Usted puede tener una paz completa mientras discipline a su mente a confiar, a esperar en Dios y en su palabra. Hermano, el secreto de la paz del ser humano está en confiar realmente en Dios. Y en convertir la confianza en Dios en algo más que un discurso bonito, porque es un discurso bonito. Pero ¿qué hay de cuando estoy con la enfermedad encima? ¿Puedo confiar en Dios? ¿Qué hay de cuando estoy con el problema encima? ¿Qué hay cuando no controlo la vida de mis hijos, que hasta cierto momento de la vida los tiene uno ahí, los puede controlar, pero un momento en que se le van escapando y uno siente ya no los puedo ayudar? ¿Usted tiene paz? Si no la tiene, recuerde quién le dio esos hijos a usted, que nunca han sido suyos, que siempre han sido de él, que son prestados, y déjeselos a él. Y con respecto a su vida económica, obedezca a Dios, confíe en sus principios y verá que va a funcionar el asunto por ese lado también. Y con respecto a su salud, pues confíe en Dios, y más que confíe en Dios, confíe en la promesa de Dios, que este cuerpo no está diseñado para durar para siempre, que se tiene que acabar, pero que vendrá uno más, un cuerpo transformado, semejante al de la gloria suya, y descanse en esas promesas y vuelva a tener paz. La paz viene de aprender a confiar en Dios, esa paz interna. Otra paz que el Señor nos llama en la iglesia, la paz social. Vea, la paz social. Hay proyectos de paz, conversaciones de paz, líderes de paz y todas esas cosas, pero la paz que el mundo ofrece es falsa. La paz de Dios es diferente. La paz social, Proverbios 16:7. Dice la Escritura, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermano, la paz no viene como las películas de Hollywood nos enseñaron, que es salir de vengador, a acabar con todos los enemigos y llegar a la casa ya bañado en sangre porque acabé con todos. No funciona así, la vida no es así. Eso es ese espíritu de venganza que nos siembra el mundo, es ajeno a la voluntad de Dios. Y lo peor es que muchas veces los objetos de esa sed de venganza no están lejos de nosotros. No están, a veces viven debajo del mismo techo de nosotros. Tenga cuidado con ese anhelo de venganza, de hacer sufrir al que usted considera que le hizo daño, hermano. No es necesario, no es necesario. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. O sea, deje de ser belicoso y peleón y verá que también va a tener menos problemas. Es una paráfrasis mía, pero es básicamente lo que está diciendo la Biblia. Y entonces, hermanos, qué importante entender que Dios nos ha llamado a paz. Una última paz, importante, paz eclesiástica, vean. La iglesia, dentro de la iglesia, se debe vivir la sensación de paz. Efesios 4, 2 y 3. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Con toda Muy bien, entonces dice, vea, cuando usted vaya a la iglesia, vaya con toda humildad, ¿no? No, para dejar la soberbia en la casa es difícil, pero la Biblia nos llama, venga con toda humildad y venga con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Manso significa poder bajo control, ¿recuerdan? Como el caballo, que ya lo he explicado varias veces, el caballo ese brioso que pesa 500 kilos, que le montan un niño de 2 años y él sabe que lo puede agarrar, lo puede tirar, lo puede pisar, no lo hace. Eso es un caballo manso. Usted también, usted sabe que usted puede agarrar y destruir con esa lengua al que usted quiera y acabar con el otro y que lo ve chiquitico así, pero usted no lo hace, porque Dios nos llamó a la humildad y a la mansedumbre, mansedumbre. Y dice, ¿y qué hay con ese que es difícil de aguantar? Dice ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Con qué fuerza? ¿De dónde saco fuerza? En amor. El amor que es el vínculo perfecto, hermanos. Así podemos entonces vivir paz también dentro de la iglesia, porque estamos llamados a ese vínculo de la paz. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19, que es preciso que entre nosotros haya disensiones, que es normal, digamos, que se puede presentar que dentro del cuerpo de Cristo haya disensiones, divisiones, dificultades, pero eso se da para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados no son los que peleen más. Los que son aprobados no son los que gritan más. Los que son aprobados no son los que rajan más del otro cuando se va. Esos no son los que son aprobados, son los que aman más. Oiga bien, los que aman más, esos son los aprobados. Entonces, las peleas no siempre se ganan. A ver cuál ofende más duro. Ese no es el que ganó. No siempre es así. Ahí tenemos el segundo llamado y la segunda bendición de Dios en su iglesia, que es la paz. Pero hay una tercera bendición que Dios da a los miembros de la iglesia, hermanos, y es la bendición de la utilidad. La bendición de la utilidad. Y los hombres saben que cuando uno se queda sin trabajo y dura 1 o 2 semanas, ya está uno como loco, ¿verdad? En la casa porque uno se siente inútil. Venga, yo cojo la escoba, la mujer no le quiere dar la escoba porque usted no sabe barrer, ¿no? Pero uno quiere quitársela porque uno necesita hacer algo y sentirse que es útil. Sentirse útil es una bendición. De otra bendición para el ser humano es sentirse parte de los procesos que se dan dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que en la iglesia cada creyente es un miembro, cada creyente es un miembro útil, cada creyente es como si fuera un cuerpo orgánico que tiene uñas, que tiene... Y uno dice, ¿para qué la uña? ¿Algunos le han quitado una uña alguna vez? Levante la mano los que alguna vez le han quitado una uña. 1 y 2, 3 que le han quitado una uña. ¿Le ha hecho falta la uña? Le ha hecho falta, ¿verdad? Uno no sabía que la uña hacía tanto, ¿verdad? La veía ahí y uno mocha esa vaina todos los fines de semana y uno decía, ¿esto para qué? Pues claro, importantísima la uña. Vean, los calvos sabemos, miro por ahí de reojo a los calvos, amigos míos, ¿verdad? Los calvos saben, miren, todo calvo en el fondo quiere volver a tener pelo, la verdad. Uno se la tira de orgulloso y dice, no, 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 yo me veo bien así, a mí me gusta así, pura paja, pura paja. Los calvos queríamos tener pelo otra vez. Porque cuando uno sale a mediodía en ese sol, uno dice, ay, cuánta falta me hace el pelito, ¿verdad? Uno se deja crecer el de aquí como para darse moral, pero no le hace falta. No hay un solo miembro del cuerpo que sobre. No hay un solo miembro del cuerpo que sobre. Dentro del cuerpo de Cristo funciona igual. Ningún creyente sobra. Todos son necesarios. Todos somos un cuerpo. Todos necesitamos de esa unidad. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5.
Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. ¿Estamos allí? Leemos juntos una vez más la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de la manera recorren miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy bien, entonces la comparación está clara. El símil allí está muy claro. De la misma manera en que un cuerpo está conformado por muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así funciona también en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no todos tienen que ser predicadores para ser parte útil de la iglesia. No todo el mundo tiene que ser músico para ser parte útil de la iglesia. Esos ministerios públicos que se ven y que cuando tenemos una congregación, pues se da esa impresión de que estos son los cargos importantes, eso es mentira. Esta iglesia no fuera lo que es sin los hermanos que oran por la iglesia. La verdad que yo les agradezco aquí públicamente a las hermanas que se reúnen a orar, a los hermanos a que yo les puedo llamar y decir, hermano, ore por mí, ore por esta situación, y yo sé que oran, y puedo, no sería posible sin los hermanos que oran. Esto no sería posible sin el hermano que lava los baños para usted, no sería posible hacer el culto. Sin el hermano que ofrenda para pagar la luz, no sería posible hacer un culto. Hermano, cada persona con lo que Dios le coloca a hacer, el hermano que visita al enfermo, el que lleva un mercado a otro lugar, el que trae un mercado a la iglesia para darle a otro, todos los servicios que se hacen en la iglesia, el que evangeliza en un bus, el que invita al vecino a venir, cada cosa que se hace en la iglesia es fundamental, es parte de un órgano, de un organismo, cada órgano, cada miembro trabajando al unísono para que el cuerpo crezca, porque de eso se trata, ¿no? Recuerden que estamos en procesos orgánicos. ¿Y cuáles son los procesos biológicos? ¿Quién se lo sabe? ¿Qué pasa con los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, hermanos, las iglesias tienen que permanecerse reproduciendo porque la idea de la iglesia es que nunca muera. Y no estoy hablando solamente de que vaya a la casa a la reproducción allá natural con la pareja, sino que estoy hablando de que necesitamos traer a más personas a Cristo. De eso se trata la reproducción de la iglesia. Y qué importante la utilidad, ¿no? La utilidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a otra cita bonita aquí, última de hoy, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. ¿Cómo soy yo un miembro útil? Porque a veces pasa que uno se siente inútil, ¿no? Uno se siente inútil, uno dice, pero yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo hago yo para ser útil? ¿En qué me meto? Entonces a veces piensa uno que para ser útil hay que preguntar al pastor, pastor, ¿qué hago? Y entonces el pastor le pone a hacer algo, no, hermana, ayúdeme con la cocina, no, hermana, ayúdeme, venga a la reunión para que me ayude porque la voy a preparar para enseñar clases de escuela dominical. Por cierto, estamos necesitando maestras de escuela dominical, cualquier asunto ahí con Linde, para que aproveche de hecho la cuña. Pero lo importante no es eso. ¿Cómo hago yo para ser un instrumento útil? Ser un instrumento útil no es capacitarme en conocimientos. Ser un instrumento útil depende de otra cosa. Y el secreto está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Estamos allí? Leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermanos, en esta casa que es el mundo, existen muchas cosas, muchos instrumentos, ¿verdad? Y dice, unos son de oro, otros son de plata, otros son de barro, otros son de madera. Pero el asunto no es este, el asunto es, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo
la olla de presión que usted tiene sobre la estufa que la basinica que tiene debajo de la cama. Eso es lo que está diciendo, que no se usan para lo mismo, que uno es para usos honrosos y otro para usos viles. Esa es la figura que está dando ahí el texto bíblico. O sea, así ya me entienden a qué se está refiriendo. Entonces lo que está diciendo aquí es que hay unas cosas que ya están contaminadas, que no se pueden usar, porque están precisamente contaminadas, están infectadas. Por eso no se pueden usar para cosas honrosas. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para que eso sea útil y de uso honroso? Descontaminarlo, limpiarlo, desinfectarlo. Entonces usted ve ahí las señoras que le echan, son como adictas a ese decol que llaman aquí, o al límpido, ¿no? Al hipoclorito, y echan hipoclorito por todas partes porque todo tiene que estar impecable, y luego echan al niño ahí, y cuando que coja lo que sea, ya todo lo desinfecten, todo se puede llevar a la boca. Entonces es el mismo concepto. Y está diciendo que si usted quiere ser un instrumento útil, no es tanto lo que usted aprende, no es tanto lo que usted estudia, no es tanto el curso que hizo, no es tanto si vino o no vino. ¿Qué es ser un instrumento útil? Si usted quiere ser un instrumento útil, límpiese de estas cosas. Límpiese de la iniquidad. Límpiese de las cosas de su vida que usted sabe que no agradan a Dios. Y entonces ya usted será un instrumento útil. Como el instrumento, ¿quién lo usa? Cristo, el instrumento lo usa Dios. Entonces el Señor, cuando usted esté listo, lo va a usar. Es así de sencillo. Hermanos, tres bendiciones grandes entonces tenemos en el cuerpo de unidad, paz y utilidad. Y utilidad. El mundo no nos puede dar esas cosas, pero en la iglesia sí las tenemos. Tenemos la bendición de estar en una iglesia, de estar en la iglesia de Cristo por la fe en Cristo Jesús. Estamos en el cuerpo de Cristo en su iglesia. Gracias al Señor, entonces, por su palabra. Pongámonos de pie y pidamos al Señor que nos haga esos instrumentos útiles para servir. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la iglesia, Señor, porque hoy reunidos todos podemos agradecerte a ti por llamarnos a creer en ti, más allá de nuestras deficiencias, más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestras distracciones, más allá de la poca madurez que podemos tener en muchas áreas de nuestra vida, pues te agradecemos el poder creer en ti, el poder ir para ti, en ti y en tu iglesia. Pedimos, Señor, que lo que sea necesario cambiar en nosotros, seas tú cambiándolo, que lo que sea necesario corregir en nosotros, seas tú corrigiéndolo, y que nos hagas instrumentos útiles para servir al cuerpo de Cristo, para amarnos en ese vínculo perfecto que nos has dejado. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.